nos falta un desarrollo corto que está relacionado con placas inclinadas. Hasta la clase pasada hemos desarrollado y trabajado en placas verticales, ¿sí? Pero la placa, si bien puede ser curva, que ya no entra dentro de, por lo menos de este programa que tenemos para industrial, si bien la placa puede ser curva, pero también puede ser plana, pero estar inclinada un cierto ángulo respecto de la superficie del agua o del líquido que se trata. Entonces vamos a trabajar hoy, ¿sí?, con ese desarrollo de placas planas, para que primero lo vamos a desarrollar y después vamos a hacer múltiples ejercicios, para que vean dónde está la cuestión o el trabajo de esas placas, ¿sí? Nosotros hoy teóricamente tendríamos que terminar estática. Normalmente por ahí nos extendemos un poquito porque la otra unidad es un poquito más corta, ¿sí? Así que quédense tranquilos que estamos bien en tiempo. Siguiendo con lo de la clase pasada, entonces hoy vamos a trabajar con las placas inclinadas. Placas inclinadas. Siguen siendo planas. Eso ya estamos de acuerdo. Les va a resultar todo muy parecido a las placas planas. Por eso es un tema rápido de ver. Lo voy a encarar de la misma manera. Es decir, cuando dibujamos la pileta con una placa rectangular, pero lo voy a dibujar ahora de costado. Es decir, lo que voy a hacer el planteo que voy a hacer es el siguiente. Esta es la pileta, como hacemos siempre, pero la pared de la pileta, fíjense cómo la voy a dibujar, la pared de la pileta está inclinada. Y como ustedes ya están familiarizados con lo que estamos estudiando, la placa o el vidrio o esa superficie que a mí me interesa, la voy a dibujar de esta manera. Es decir, estamos viendo la pileta de costado, donde el agua, ¿sí?, el agua está por acá. Ahí está. Si quisiéramos ver esta placa vista en esta dirección, o sea, en una dirección perpendicular, yo voy a dibujar una dirección perpendicular, es decir, la voy a proyectar así. Fíjense cómo estoy haciendo la proyección, por favor, ¿eh? Atento con eso. Yo quiero hacer la proyección, yo vería la placa vista de frente, para que hoy sea fácil la explicación. Recuerden que las placas que tienen ancho B constante son fáciles de integrar. Entonces voy a decir que esta placa tiene un ancho B, acá lo estoy acotando, y vamos a empezar a ver qué problemas tiene esta placa inclinada respecto de lo que fuera la placa vertical. Entonces acá me voy a hacer pequeños bosquejos si necesito de placa vertical. Fíjense ustedes, cuando tomábamos placas inclinadas, cuando usábamos las placas inclinadas, vamos a sacar un cachito de esto acá, cuando usábamos las placas inclinadas, las placas planas verticales, nadie tenía duda que debíamos colocar entonces un eje de referencia más Z de esta manera. Nadie tenía duda de esto. Las presiones se medían en función de la profundidad. Es decir, que para este eje, sabían bien ustedes que la presión, por supuesto la presión atmosférica, acá afuera está la presión atmosférica, P sub 0, y acá también está actuando, la voy a dibujar en azul como hacíamos la clase pasada, vista en esta dirección, también actúa la presión atmosférica. Así que las presiones se siguen compensando, sin ninguna duda se siguen compensando. Porque las presiones que actúan sobre esta placa también lo hacen en dirección perpendicular. Así que las presiones se siguen compensando. Para este eje negro, la presión en función de la profundidad Z valía ρ por G por Z. En este caso, vuelvo a repetir, para este modelo que es rápido, P0 de la superficie del agua y P exterior vamos a hacer iguales a 0. Así que no nos vamos a hacer problemas, están igualados. Ahora, recuerden qué era lo que pasaba. Yo decía, muy bien, a una cierta profundidad, cualquier punto de la compuerta
recibe una presión P. Esa presión deberá responder a esta profundidad Z que estoy acotando acá. La presión, recuerden, tomaba la dirección perpendicular a la superficie que estábamos considerando, pero el valor dependía exclusivamente de la profundidad medida en dirección vertical, de eso no hay ninguna duda. Ahora, esa presión, si ustedes se fijan en el esquema que estoy haciendo, esa presión actúa sobre una franja, acuérdense que yo hice hincapié en esto, sobre una franja diferencial que si la dibujamos tiene esta forma, ¿sí? Porque es una franja que entra al pizarrón en este punto y es toda esta franja vista en esta dirección que estoy mostrando acá. El problema es que esta distancia que estoy acotando acá es un diferencial, no hay ninguna duda. Pero de lo que tampoco hay ninguna duda es que este diferencial no es un diferencial medido en el eje Z. Es un diferencial medido en un eje diagonal, es decir, en un eje que corresponde a este lado de la placa. Entonces, este diferencial no es un diferencial de Z. Claramente no lo es. Al mismo tiempo, la compuerta, el largo de la compuerta, tampoco la debería medir en función de la profundidad. Porque fíjense, el largo de esta hipotenusa nada tiene que ver con este cateto. Si nosotros proyectáramos la compuerta de esta manera, ustedes rápidamente verán que cuanto más inclinada es la compuerta, más chico es este cateto. O sea que la hipotenusa sí es mucho más larga que el cateto y al mismo tiempo la hipotenusa representa toda la superficie de la compuerta. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La presión es una función de la profundidad, medida en un eje vertical. Pero la geometría de la superficie que quiero estudiar no está medida en el mismo eje. Tiene otro eje que es un eje diagonal. Claramente podríamos imaginar, miren por favor lo que voy a hacer, que hay un nuevo eje que también nace en el punto O y que toma la dirección de la compuerta y lo voy a llamar eje más I. Por supuesto, ahora sí es importante verificar que acá hay un ángulo alfa. El ángulo interno, atención con eso. Entonces, las presiones avanzan conforme a la profundidad Z y la geometría de la compuerta avanza conforme a la profundidad I. Son dos ejes distintos, encima están en diagonal. Entonces, fíjense esta línea que estoy haciendo acá, en punteado, no es cualquier línea, es la línea del agua. Con lo cual, esta dirección la voy a llamar I sub 1 y esta dirección la voy a llamar I sub 2. Claro, la profundidad va desde I sub 1 hasta I sub 2. Ahora, mi objetivo pasa a ser el mismo objetivo de siempre. ¿Cuál es la fuerza o el diferencial de fuerza que actúa sobre este pedacito de diferencial de área de compuerta? Bueno, lo puedo plantear. Entonces va mi planteo. El diferencial de fuerza es la presión en el punto por un diferencial de área. Si esta ecuación la puedo escribir, no me estoy equivocando. Es una ecuación vectorial, ¿eh? Acá debería ir un vector y el área es un vector, pero la transformo en escalar porque todas las fuerzas son paralelas, así que la voy a tomar como un escalar, pero recuerden eso. Bueno, ¿puedo escribir a la presión? Sí, a la presión la puedo escribir. Entonces el diferencial de fuerza lo puedo escribir como la presión en color negro, ρ por G por Z, y ahora voy a escribir este diferencial de área. Pero atención, a partir de que he usado un eje Y, este diferencial es un diferencial de Y.
Entonces, el diferencial de área lo voy a escribir como ancho B por diferencial de I. Hasta acá no hay ningún error, pero el eje Z es el eje vertical y el eje Y es el eje diagonal. Entonces tengo en definitiva dos variables, medidas en dos ejes distintos. Para simplificar esta ecuación, o mejor dicho, para poder integrarla y expresar a la profundidad, tengo dos opciones. O cambio a Z y lo escribo en función del eje Y, o cambio este diferencial de Y y lo escribo en función del diferencial de Z. La segunda opción que les digo, es decir, modificar este diferencial de Y y escribirlo en Z, a veces es muy complicado por la geometría de la compuerta. Entonces lo que voy a hacer es, en función de este eje azul, eje más Y, voy a transformar esta profundidad Z. Entonces, voy a escribir al diferencial de fuerza como ρ por G, nunca cambia, no tiene por qué cambiar. Y ahora evaluemos lo siguiente. Fíjense, se inscribe entre esta vertical y esta hipotenusa, en definitiva hay un triángulo, ¿sí? Lo voy a dibujar acá. Yo tengo las alturas medidas en Z, ¿sí? Las compuertas, que la compuerta en definitiva me define, ¿sí? Una compuerta de altura H, y cierra acá el ángulo alfa. Quiere decir que la profundidad de Z bien se puede escribir como H por el seno de alfa. ¿Sí? Quiere decir que Z se puede escribir como H por el seno Hijo de puta. Que en realidad no es H, sino que como yo estoy trabajando con un eje Y, esta H será la dimensión medida en el eje Y. Entonces, voy a hacer la modificación. Digo que la profundidad en Z, fíjense cómo la voy a alterar. Como profundidad medida en el eje Y, profundidad medida en el eje Y, por el seno del ángulo alfa, si este es el ángulo, este es el seno de ángulo, en definitiva estoy corrigiendo y transformando en la vertical, y ahora sí, por el ancho B, por el diferencial de Y. Y ahora pude escribir una ecuación diferencial donde la fuerza depende de la profundidad. Eso nos pasaba siempre. Pero la profundidad ya no se mide en el eje vertical, sino que se mide en el eje de la compuerta. Y el ángulo corresponderá al ángulo de la compuerta. Atención, puedo yo dar un ángulo beta, y esto se corregiría a coseno de beta. Digamos, estas no son recetas. Estamos haciendo un primer contacto con una compuerta rectangular que es más fácil, pero no son recetas. Entonces ahora podemos integrar. ¿Quiénes serán los límites de integración? Bueno, claramente mi compuerta existe desde I1 hasta I sub 2. Entonces, acá voy a integrar desde I sub 1 hasta I sub 2, que es lo mismo que el H o la altura del sistema, ¿no es verdad? Pero que les quede bien claro quién es I0. I0 es este nivel de agua en línea punteada, que es el reflejo del agua en este plano inclinado. Entonces nace desde I1 hasta I sub 2. Si nosotros hacemos esta integración, me quedará entonces que la fuerza total, la sumatoria de todos los diferenciales de fuerza, seguirá dando ρ por G. Si se fijan, para este ejemplo, acuérdense del ejercicio del triángulo del otro día, el ancho B es una constante, ρ por G por B, y me queda el seno del ángulo, que también es una constante, y me queda I cuadrado sobre 2, I cuadrado sobre 2, desde I sub 1 hasta I sub 2. Y esta sería la fuerza que va a resistir esta compuerta inclinada. Si ustedes revisan sus notas de la clase pasada, cuando la compuerta es vertical, I2 menos I1 era la altura H. Entonces les quedaba ρ por G por B por Z cuadrado sobre 2. Ahora que apareció
apareció la corrección del Z por un eje Y, I1, I2, que bien podría ser H, obviamente, y un ángulo que es el seno de este ángulo interno entre el agua y la compuerta. Quiere decir que cuando la compuerta es inclinada, para resumir, ¿el cálculo es exactamente igual? Sí, casi sí. ¿Cuál es la única diferencia? Las presiones se deberían seguir midiendo en función de un eje vertical, porque la presión cambia con la profundidad, mientras que las áreas de la compuerta cambian con el eje Y. Entonces, ¿qué hice? Transformé a Z en su medición a partir del eje Y, como hice en el ángulo, e integré como hicimos en la clase pasada. Recuerden, esto no es una receta. Este es el primer contacto del tema de placa inclinada. Dependerá el B, como hablamos la otra vez, podría ser constante o no. Así que tenemos que recurrir al método de integración. ¿Cambia en algo? Entonces, sí, la presencia del ángulo. Pero evidentemente es fácil de resolver. Ahora, ¿qué nos queda? Recuerden ustedes que en las compuertas planas hablamos del centro de presión, ZP. Bueno, entonces voy a hacer acá un esquema. Voy a borrar un poquito para esquematizarles a ustedes qué es lo que estoy buscando ahora. Esto ya quedó claro. Lo saco un poquito del contexto para aprovechar el esquema. Ahí está. Acá y acá. Bueno, nosotros encontramos, en teoría, una fuerza. Encontramos una fuerza. Fuerza resultante. FR, fuerza resultante, que todo el líquido hace sobre la compuerta. Esa fuerza resultante, indudablemente, tiene que tener esta dirección. Fuerza resultante. Perpendicular a la superficie que estoy considerando, no hay ninguna duda. Ahora, como paso siguiente, recuerdan que con la compuerta vertical yo calculaba el ZP. ¿Y qué pasa cuando la compuerta es inclinada? Bueno, cuando la compuerta es inclinada, esta fuerza va a estar sobre un eje, que obviamente va a ser medido desde el cero del eje Y, y esta distancia no se llama ZP, sino que se llama IP, centro de presión, pero medido respecto del eje Y. Obviamente, porque mi nuevo eje es el eje azul. El eje vertical quedaría descartado. ¿Hay alguna relación entre IP y Z? Sí, la hay, solo para compuertas planas. ¿Y cuál es esa relación? La relación es la siguiente. Se las grafico para que quede claro. La distancia desde el punto O en diagonal IP, o sea, la distancia al centro de presión I sub P, es exactamente la proyección de I en la vertical al ZP. Así que si yo agarro I sub P y lo proyecto, lo multiplico por el seno del ángulo, es exactamente igual al Z sub P. Exactamente igual, sin ninguna duda. Entonces, más allá de que sean iguales, ¿cómo los debería calcular? Bueno, recuerden que mi nuevo eje es el eje Y. Así que yo voy a decir que la fuerza resultante por la distancia I sub P es igual a la integral de, dije bien, del diferencial de fuerza por la distancia I. Antes era ZP, y, sí, dije bien, ZP y Z. Ahora, cada diferencial, porque acá va a haber un diferencial de fuerza, ese diferencial de fuerza va a estar ubicado a una distancia I genérica. Cada diferencial va a estar ubicado a una distancia I. Por supuesto, integrando entre I sub 1 e I sub 2, sin ninguna duda. Tal cual nos pasaba en el cálculo anterior, este diferencial de fuerza ya había sido escrito en el paso anterior.
acá, en el diferencial de fuerza, que depende exclusivamente de I. Entonces voy a decir que la fuerza resultante por el I sub P es igual a la integral desde I sub 1 a I sub 2 del diferencial de P. Lo voy a escribir en colores para que les quede bien claro. Ese diferencial de P era ρ por G por B, que hoy es constante, por el seno de alfa, por I diferencial de I, acá tengo el diferencial de fuerza, por esta I, que es la responsable de generar el momento en cada posición. Resultado de esto, la fuerza resultante por el I sub P, ahora es la integral. Fíjense en esta integral, para este caso de compuerta rectangular, ρ, G, B, seno de alfa sale afuera, entonces ρ por G por B por el seno de alfa, I cuadrado, o sea, I cubo sobre 3 entre I sub 1 e I sub 2. Finalmente, debería ser el cociente, ¿no es verdad? Entonces decir que I sub P en este modelo especial va a ser ρ por G por B por el seno del ángulo por I cubo sobre 3 dividido la fuerza resultante, que era ρ por G por B por el seno del ángulo por I cuadrado sobre 2. Curiosamente, pero importante para notar, los ángulos se van. En este caso, todas estas constantes se van. Se va un I cuadrado con un cuadrado de acá y me queda 2/3 de I, entendiéndose ahí por la distancia total de la compuerta. Esta distancia de la compuerta es la distancia genérica I. ¿Qué diferencia estamos viendo? Sobre la compuerta inclinada funcionan las mismas ecuaciones, pero con una salvedad. El eje de profundidad vertical ha sido transformado en un eje diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nadie me lo preguntó, pero en otras clases me han dicho, bueno, Nicolás, perfecto, esta fuerza resultante inclinada parece tener dos componentes respecto del plano, así como lo estamos viendo. Y es cierto. A ver, si revisamos este gráfico, pareciera o podría aparentemente transformarse en una componente vertical y en una componente horizontal. ¿Les parece posible? Sí, es posible. Entonces, parte de esta fuerza inclinada resultante hace una acción vertical y otra parte hace una acción horizontal. Eso es cierto. Ahora, ¿cuál estamos obteniendo por este método? Y por este método estamos obteniendo la fuerza resultante inclinada, donde el ángulo de inclinación es el mismo ángulo de la compuerta, eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿podríamos mirar un poco más a ver qué representa cada una de ellas? Y esto sí es útil o importante. Sí, decime. Perdón, una consulta antes de que sigas. Dale. Dice que hay dos Y, una desde el punto 0 hasta donde Esta es sale... una idea genérica. Esta debería ser desde I1 a I2, entendiendo que I2 menos I1 es como el H, ¿entendés? Esto vendría a ser como el H. Ah, ok. Llamarlo así para no confundir. Y acá te va a quedar 2/3 de H. Si es más fácil así, ¿está bien? Buenísimo, gracias. Ahí te queda menos confusión. Está claro lo que me dice. Bueno, quiere decir que el procedimiento, si es placa inclinada, es básicamente similar. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de esta inclinación? Lo vamos a ver rápidamente. Voy a borrar el cálculo de los momentos y de las fuerzas porque necesito hacer unos esquemas.
para que ustedes vean qué es lo que hay detrás de todo esto. ¿Sí? Es muy sencillo de ver gráficamente y de calcular mucho más. ¿Sí? No es complicado. Y de así nos vamos a volcar a unos ejercicios ya mismo. Muy bien. Ya que tenemos este gráfico, vamos a aprovechar. Fíjense la fuerza horizontal. ¿A qué equivale? Si yo tomo, voy a borrar un poquito para sacar suciedad del gráfico, total, esto no nos va a aportar absolutamente nada. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Así lo aprovecho. Es que más sí acá. A ver, esta fuerza horizontal, como tal, usted me dirá, mira, no puede ser, porque la fuerza tiene que ser perpendicular a la superficie. Y ese sería un concepto correcto. Ahora, miren esta cuestión geométrica. Yo voy a extender el agua imaginariamente. Extiendo imaginariamente. Y extiendo el eje de aplicación de esta fuerza. Muy bien. Y digo, si esta fuerza se aplicase sobre esta compuerta inclinada, como la compuerta está inclinada y la fuerza está aplicándose en dirección horizontal al piso, paralela al piso, perdón, cuanto más inclinada esté la compuerta, la fuerza tiene menos frente para aplicarse. De hecho, si esta compuerta estuviera totalmente paralela al piso, no habría ninguna fuerza que estuviera accionando sobre ella. Quiere decir que hay una relación entre la fuerza y el área frontal que la fuerza ve. ¿Está claro? No es lo mismo ver el marcador así que verlo totalmente acostado. Yo no lo veo. Si el marcador fuera muy finito, yo no veo marcador. En cuanto el marcador empieza a verticalizarse, yo empiezo a ver. Pero el largo del marcador que yo veo no es el largo real, sino que yo veo su proyección. Quiere decir que si yo trasladara esta compuerta con estas líneas de proyección, como estoy haciendo ahora, podría imaginar que la compuerta, claramente como está el dibujo, es a ojos de la fuerza vertical mucho más cortita, ¿no? ¿Se nota? Una cosa es que la altura sea h y otra cosa es que la altura sea h por el seno del ángulo. Donde si esta distancia, vuelvo a repetir, era h, esta distancia de ahora es h por el seno del ángulo, o sea, es la proyección. Bueno, justamente eso es lo que se entiende con la componente horizontal. Es decir, la fuerza resultante se puede entender como la fuerza paralela al piso que actúa sobre una compuerta cuya altura, es la proyección de la hipotenusa total de la compuerta inclinada. Es decir, agarro la compuerta, la proyecto sobre la vertical y esa fuerza horizontal estuvo aplicada o está aplicada en esta compuerta. Esto es una idealización del ejercicio, pero matemáticamente da el mismo resultado. Es decir, yo puedo agarrar el ejercicio, verticalizar la compuerta y transformar esa compuerta en las compuertas planas verticales que vimos en la unidad anterior. Y no habría ningún problema. Exactamente igual. Ahora, ¿qué interpretación le damos a la fuerza vertical? Porque alguien está apretando hacia abajo la compuerta. Y esta interpretación es un poco más extraña. Revisemos ampliando lo que pasa acá. Si yo hago una ampliación de lo que pasa ahí, voy a hacer una ampliación, dibujo el agua, voy a dibujar muy groseramente la compuerta. Voy a pensar a la compuerta, ya no como un montón de como una placa diagonal,
sino que voy a pensar que la compuerta está compuesta por pequeños escalones, como estoy haciendo así. ¿Sí? Escalones así como estoy armando de esta manera. Ustedes me dirán, ¿por qué, Nicolás, estás pensando en escalones así como peldaños de una escalera? Yo voy a decir lo siguiente. En cada uno de los puntos que tenemos acá, claramente hay un valor de presión. La presión es perpendicular a la superficie que yo esté considerando. Quiere decir que si yo considerara pequeñas superficies, así como escalones, yo podría pensar que la presión toma estas direcciones que yo estoy dibujando ahora. Pero la presión cada vez es más grande porque hay más profundidad. Ahora, si a ese pequeño escalón lo imagino hacia arriba, y por supuesto esta compuerta tiene una profundidad, ¿no es verdad? H, o sea, si yo quiero dibujar la profundidad de la pileta, puedo imaginar que la pileta es así, ¿no es cierto? Tiene una profundidad hacia adentro. Podemos imaginar que sobre ese escalón que está por ahí atrás, hay como una rodaja de líquido apoyada. Ese líquido apoyado tiene una profundidad Z, desde el nivel hasta el escalón. Un ancho B, profundidad. Y esta distancia, si yo la voy a acotar acá, que es, digamos, el ancho del escalón, un diferencial de distancia. La pregunta es, ¿y cuánto vale esta presión? Y esta presión es Rho por G por Z. Muy bien. ¿Cuánto vale el área del escalón? El área que está acá abajo. Toda el área que está acá abajo, que es un rectangulito que está acá abajo. ¿Cuánto vale esa área? Y esa área vale profundidad B por esta diferencial, este ancho diferencial. Es un diferencial de longitud, un pedacito diferencial. Ahora, si nosotros miramos Z por B por diferencial es base por altura por profundidad. Es un volumen, ¿verdad? Z es la profundidad, Z es la profundidad del agua en vertical, B es la profundidad en el dibujo, eso sería una superficie, y si lo multiplicamos por la distancia D, que es el ancho, me queda un volumen. Ahora, si al volumen lo multiplico por la densidad, me queda la masa. ¿La masa de quién? De toda el agua que está apoyada sobre este escalón. Y si esa masa la multiplico por la gravedad, me queda el peso. Es decir, puesto por acá al medio, un diferencial de peso W. Es decir, un diferencial de peso W. Todo esto que está acá es un pequeño peso sobre este escalón. Ahora, si me voy al escalón siguiente, habrá otro peso, porque hay más profundidad. Otro, y cada pequeño escalón me va a dar un peso, un diferencial W, diferencial W1, 2, 3, 4, 5, etc. Y si yo sumo todos los diferenciales, ¿qué van a dar la suma de todos los diferenciales? Va a dar el peso W total. ¿Y qué es el peso W? Es el peso de toda el agua que está arriba de la compuerta. Toda el agua que está acá arriba, solo arriba de la compuerta. Pienso en tiro las verticales, y digo, todo lo que está ahí arriba, por supuesto con este ancho, toda esa agua que está arriba de esta compuerta, pesa. Ese peso es este peso W. Casualmente, es esta fuerza vertical. Es decir,
La componente vertical de una fuerza resultante diagonal es equivalente al peso del agua que está arriba de la compuerta. Entonces, si hay una compuerta inclinada, la fuerza resultante estamos de acuerdo que es perpendicular a la superficie. Pero se puede pensar como justamente conformada o compuesta por dos fuerzas, horizontal y vertical. Y atención, entonces la fuerza horizontal es la fuerza que actuaría sobre una compuerta proyectada sobre la vertical, que obviamente es más cortita. Y la fuerza vertical es la fuerza de todo el peso de agua que hay arriba, actuando sobre la compuerta. Esta es la interpretación física de estas dos componentes, porque si no las componentes, obviamente toda la fuerza puede descomponer. El problema es qué interpretación física le vamos a dar a esa descomposición. ¿Estamos hasta acá, che? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un par de ejercicios con los dos temas, compuertas horizontales y compuertas verticales. Verticales y diagonales. Porque tenemos que desarrollar un poquito más. Perdón, ¿podés repetir lo que representaba la fuerza horizontal? La fuerza horizontal es la fuerza que actuaría sobre la proyección de la compuerta sobre la vertical. Si vos tenés la compuerta inclinada, la proyectás sobre la vertical, la proyectás, y esa es la fuerza que actúa ahí es la fuerza horizontal. ¿Vamos? Y la vertical es todo el peso del agua. Perfecto, gracias. Bien. Eso es importante porque es una herramienta, puede servir para calcular más fácil, más rápido, si se necesita. Vamos a un ejercicio, vamos a ir alternando, ¿ok? Para tomar, digamos, un poquito más de envión con este tema, y después el último punto. Vamos a hacer este ejercicio, porque quiero que empiecen a determinar cuándo hay una fuerza, cuándo hay un momento. La compuerta no necesariamente tiene que rotar, el momento existe igual. Así que voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar en color negro todo lo que es, digamos, la estructura de la pileta, famosa pileta que estoy imaginando. Acá vamos a hacer lo siguiente, presten atención por favor. Vamos a imaginar que colocamos abajo de esta pileta una puerta, pero esta puerta puede girar libremente alrededor de este punto rojo que es un eje. Ahora voy a hacer el dibujo. Tenemos el nivel de agua, acá tenemos el agua, y vamos a colocar algunas cotas para que no haya problemas. Si yo miro a esta compuerta, siempre que dibujo miro a la compuerta, esta compuerta tiene esta forma. Para que ustedes se ubiquen, es como un eje, está montada sobre un eje, ¿sí? Y la compuerta tiene esta forma, que por ahora va a ser sencilla, una forma rectangular, ¿sí? Este es el eje de la puerta. Es una puerta, en definitiva. Entonces le vamos a dar cotas importantes. Un ancho B de 4 metros y una altura de 6 metros. ¿Ok? Esa es nuestra puerta. El agua, ya la voy anticipando, el agua se encuentra a 1 metro por arriba de la compuerta. Claramente, si yo lleno esto de agua, esta puerta se va a abrir. Obviamente se va a abrir. Entonces, para que no se abra, yo voy a poner acá abajo, en este cuadradito que estoy poniendo acá, ¿sí? Un tope, una traba. La pregunta de este problema es la siguiente. Si esta es la traba, que está justo abajo, totalmente abajo, ¿cuánto vale la fuerza en el punto B, siendo que este es el punto B? ¿Correcto? Es decir, ¿qué fuerza deberá hacer esta traba para que la puerta no se abra? ¿Estamos de acuerdo con el problema? Repito, tengo una pileta llena de agua, abajo una compuerta de este tipo, 4 de ancho por 6 de alto, y para que no se abra, imaginando que queda sellada,
hay que hacer fuerza con esta traba de color negro que está puesta en el punto B al final de la compuerta para que la puerta quede trabada y el agua quede guardada ahí. ¿Cómo resuelvo? Vamos a resolverlo entre todos. Opinemos entre todos, así empezamos a trabajar. ¿Qué debo plantear primero? A ver, ¿qué recuerdan? Así ajustamos toda la información que tienen hasta ahora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hacíamos metódicamente? ¿Qué tenemos que hacer? Revisen sus mapas. Habría que hacer que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. A ver, Sí, hay algo antes que tengo que marcar en el dibujo. ¿Te acordás qué era? la fuerza R que ejerce el agua. Ahí no, ahí alguien me lo tiró. Fue eje de referencia, ¿sí? Entonces, primero, marco eje de referencias, que hoy por hoy, todo vertical, no hay ningún problema. Acá está el 0. Entonces, lo que vos me decís ahora, vos me decís, mira, en algún lugar tenés que marcar la presión e imaginariamente esa franja de valor diferencial de área. Entonces, él me dijo, fíjense cómo voy haciendo los esquemas tal cual hicimos en la teoría. Ya hablamos de esto con el ejercicio del triángulo el otro día también. Entonces, planteo el diferencial de fuerza como la presión por diferencial de área. ¿Cómo sigo, che? Por supuesto, acá no lo aclaré, pero está claro, valga la redundancia, P0 y P0, o sea, las presiones atmosféricas actúan de ambos lados, así que automáticamente ya están balanceadas. No es que está cerrada la pileta y tengo que pensar en el desbalance. La pileta está abierta, presión atmosférica en la superficie, presión atmosférica del otro lado de la compuerta. ¿Cómo sigo acá? Vamos, a ver. La densidad por la gravedad por Z, ¿no es? Sí, señora. Rho por G por Z, el representante de la presión. ¿Y esto cómo lo escribo, el diferencial de área? V por diferencial de Z. Sí, señor. ¿Qué particularidad tiene B hoy para este problema que estamos haciendo? Que es 4. Bien. Háganse siempre esa pregunta. Hoy es constante. Bien. Integramos. Entonces, la fuerza resultante es Rho por G por B por Z diferencial de Z. ¿Quiénes son los límites de integración? A ver. 6 y 4. 1 a 7. Fíjate, para que la chica me dice, fíjate, vos estás, Sí. tu compuerta nace a 1 metro de profundidad y llega a 7. Ah, sí, sí, profe, ahí está. ¿Ah? Sí, sí, sí. Dale, ahí me lo dijeron bien, de 1 a 7, ¿sí? Porque por eso puse mi eje de referencia. Miran todo desde acá. Dale. Entonces, fuerza resultante. Yo no lo aclaré, pero esto es agua, chicos, ¿eh? Siempre usamos agua hasta que digamos lo contrario. Entonces, Rho vale 1000 por 9,8 por ancho 4 por z cuadrado sobre 2, z cuadrada sobre 2, especificado entre 1 y 7. ¿Sí? ¿96.000? Me dio 940.800. Sí, a mí también. Ah, pero yo no le resté el 1. Está bien, en el orden, 900.000. Sí, 960.000. Eso es correcto. Entonces me dijiste, restando bien el 1, 940.800. genial, muchas gracias. Sí, tiré ahí sin restar para hacer rápido. Perfecto, listo, ahí estamos. 940.800 metros, 94 toneladas. Perfecto. Tenemos la fuerza. Por supuesto, voy a hacer una pregunta. No pierdan de vista qué pretende el problema. Porque ustedes desde el punto de vista de fluidos tienen ahora una herramienta. ¿Pero qué pretende el problema? Vamos más allá. Vamos más allá de fluidos. El problema te dice calcular FB. Ahora, si nosotros nos fijamos, esta fuerza resultante
va a aparecer, fíjense cómo lo esquematizo. Esta fuerza resultante va a aparecer por acá. FR. Y esta distancia, desde acá hasta el agua, ¿cómo se llama esta distancia, che? ZP. Sí, señor. ZP, centro de presión. Ahora, a través de todas estas metodologías, yo puedo saber cuánto vale la fuerza, ya lo sé, y puedo saber dónde está ubicada. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve todo eso si yo quiero sacar FB? Entonces, detengámonos acá, congelemos el problema acá y pregunto, ¿qué les parece a ustedes que necesitamos y cómo calcularíamos FB? ¿Quién se le ocurre? Salgamos de todo lo que es lo estricto de fluidos. Salgamos. Nos con un momento ¿Pero dónde? A ver, ¿dónde? sobre el eje de la compuerta que es arriba de Sí, todo. señor. Sí, señor. A ver, voy a dibujar lo que él está viendo. Más allá de todo este sistema, de toda la configuración, al final, a la larga, tengo un eje y una compuerta que está colgando desde cero. Entonces, lo que sí sé es que sobre este pedacito de compuerta va a actuar una fuerza resultante. De eso no tengo ninguna duda. Pero si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esta compuerta lo que no debe hacer, porque eso es lo que se me está pidiendo, no se tiene que abrir. Ahora, su punto de giro es el punto del eje, o si queremos, punto A, le podemos dar el nombre que querramos. ¿Sí? Entonces, perfecto. Mi objetivo es calcular esa fuerza que hace que no se abra, es esta fuerza de acá, fuerza B. Ahora, para que esta compuerta quede en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas no es suficiente, porque no están sobre el mismo eje. Es un problema de estabilidad. Lo que debe ocurrir acá es que la sumatoria de los momentos en A tiene que ser igual a 0 para que la compuerta no rote. El problema es que D1 es la distancia desde la fuerza resultante al eje, y esta distancia, está acá, ya la sé, es el largo de la compuerta, son 6 metros. No tengo duda. Ahora, ¿cuánto vale D1, che? ¿Cómo lo puedo calcular a D1? Calculando el ZP, después Claro, restás. ¿qué harías entonces para sacar D1? 2 Eh, tercios de 6 metros. A ver. ¿Puede ser ZP menos 1 metro? Sí, señor. Eso era lo que quería llegar. Muy bien. Porque ZP lo medís desde el agua, le sacás 1 metro y ahí tenés la medida desde A hasta acá. Muy bien. Entonces, fíjense, y por eso empiezo a hacer estos ejercicios, que desarticulan todo el tiempo lo que aprendemos, porque una cosa es la herramienta de fluidos, y otra cosa es, ¿qué estoy buscando? Entonces, yo quiero llegar a equilibrar la compuerta. A través de la herramienta de mecánica de los fluidos, yo puedo saber cuál es la fuerza resultante, y puedo saber, es una medición indirecta, por lo menos puedo saber este ZP. Ahora, ¿para qué me va a servir a futuro? Y porque vos querés rotar a partir de A. ¿Qué distancia hay? ZP menos 1 en este caso. Entonces yo quiero llegar a completar esta ecuación. Con lo cual, obviamente esta ecuación me va a decir que ZP menos 1 por la fuerza de rozamiento, esto es momento en A, obviamente va a tener que ser igual a la fuerza en B por 6 metros, obviamente, ¿no? Para equilibrar los mismos. Yo tengo que completar esta ecuación. Es decir, el problema podría haber empezado al revés. Yo hubiera podido plantear el diagrama del cuerpo libre, plantear todas estas incógnitas y arrancar con mecánica de los fluidos de la fuerza. Lo que pasa es que uno, ¿qué tiende a hacer? Y me enseñaron esto, aplico esto, y después veo cómo sigo. No. Tenemos que ir siempre más allá. Primero entender qué es lo que busca el problema y después con herramientas que obviamente vamos adquiriendo, calcular. Bueno, la fuerza resultante ya está calculada. ¿Qué me queda por hacer, che? ¿Qué tengo que calcular? Fíjense, como uno de ustedes me lo dijo claramente, necesitas el ZP para sacar de 1. Bueno, ¿cómo sigo entonces? ¿Qué tengo que hacer para calcular ese ZP? Díganme, ¿qué hacemos? Sabemos que ZP por FR
Dale. Igual a la Entonces, integral de FR por ZP, muy bien. ¿Era la integral de quién, che? El diferencial de fuerza por Z sería Sí, señor, por Z. ¿Qué límites de integración tengo que usar sí o sí? 1 a 7. Seguro, los mismos que estás usando acá abajo. No podés tener integrales distintas porque la compuerta existe en el mismo lugar, para la fuerza o para el momento. Entonces, sin dudarlo, de 1 a 7. Trabajemos entonces la fuerza resultante por el ZP, diferencial de fuerza, vuelvo a repetir, como siempre lo digo, lo escribí en el paso anterior, entonces me queda la integral de 1 hasta 7 de ρ por G por Z por B, diferencial de Z por, no me olvido, el Z del momento, que genera el momento. Entonces, la fuerza resultante por ZP igual a ρ, que vale 1000, por G, que vale 9,8, por el ancho B, que gracias a Dios por hoy es constante para ser más fácil, Z cuadrado diferencial de Z, Z cubo sobre 3, entre 1 y 7. Muy bien. ¿2 millones? Más o menos. En el orden de 2 millones tiene que estar. Profe, Señor. perdón, ¿de dónde había salido tipo el principio de la igualdad? ¿Esta decís? Sí. ¿Te acordás que decíamos? La fuerza resultante por la distancia al eje de referencias es igual a la suma de todas las pequeñas diferenciales, porque acá vos tenés pequeñísimos diferenciales, que son estos vectores diferenciales, por sus respectivas distancias. Tienen que provocar lo mismo, porque a la larga yo voy a sacar el agua y voy a reemplazar por una fuerza. Y fíjate este detalle. Yo no estoy tomando momentos respecto del punto de giro real o no de la compuerta. Yo estoy haciendo una equivalencia, donde digo, la fuerza resultante tiene que provocar lo mismo que los diferenciales de fuerza. Mi punto de comparación es el cero de referencia. ¿Correcto? No importa que la compuerta pueda abrirse realmente o no. No pasa por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, gracias. ¿Eh? Que no, tiré cualquiera, es 15, es... 4.468.800. me quedó un 7 de diferencia. Si estaba hablando con él y me dio 4 millones. 468.800. 438.800. Gracias. Sí, me di cuenta que mientras la respondía. 13.800. Pasame el ZP. 4,75. 4,75. A ver, En primera. realidad, el FR por ZP me queda 4.468.000. 4.468.000. Bien. 68.800. ¿Así? 68.800. Bueno. Primera, ¿se acuerdan que yo dije algo del ZP? ¿Dónde tiene que entrar el ZP? Sí o sí, más o menos, como para decir, más o menos tengo todo en orden. ¿Dónde tiene que hacer contacto? En la compuerta. En la compuerta. 475, por supuesto la profundidad total es 7, la profundidad esta es 1, así que los 475 obviamente le están pegando a la compuerta. Con lo cual, en primera instancia, parece que estamos bien. ¿Vamos? Estamos en 1. Bueno, ya tengo, a través de la herramienta, puedo cumplir con esta ecuación que tenía acá. Entonces ahora tenemos 4,75 menos 1 por la fuerza resultante, que es son los 94,0800 sobre 6, me va a dar la fuerza en B. A ver cuál es la fuerza en B que me tiene que dar. 588.000. 588. Muy bien. Obviamente menor, por supuesto, porque es una palanca, ¿no es verdad? Así que
claramente estamos en algo bastante lógico. Elementos a notar para que revisen mientras conversamos. Mi fuerza y mi momento se han referido al eje 0 de referencia, que no quiere decir que sea el punto de rotación real de la compuerta. Puede serlo o puede no serlo. En este caso no lo es. La compuerta gira, porque en este caso lo permite, gira en un punto A que está en otra posición. La mecánica de los fluidos entonces me permite calcular la fuerza y ubicarla respecto del agua. Todos los ajustes posteriores de cuestiones de estabilidad las lograré en un diagrama del cuerpo libre, como uno de ustedes me dijo. La distancia de 1, bueno, obviamente esta distancia es conocida, la distancia de 1 la compones ayudándote del ZP. Y el ZP se puede calcular perfectamente. Profe, una pregunta. Dale. Si no hubiese una Z inicial de 1 metro, ¿se cumpliría que la fuerza resultante estaría a 2/3 de los 6 metros? En este caso, claro, te va a dar, pero pará, te voy a hacer la pregunta ahora a vos. ¿Eso es real? Sí, solo sí. ¿Qué característica tiene que tener la compuerta? Que esté vertical. Algo más. ¿Te acordás que apareció la clase pasada? No me acuerdo ahora. El ancho B uniforme. Porque si la compuerta sí, es claro. realista, se Que sea te proporcional, sí. Exactamente. ¿Está bien? Entonces, te recomendaría, está bien que lo tengas presente por una razón de lo que has aprendido en estabilidad, pero apoyate también en que ahora el ancho de la compuerta influye en esa determinación, ¿sí? Entonces no te obligues a que te dé así. ¿Ok? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto, che? ¿Estamos bien? Yo tengo una. Sí, dale, No dale. es precisamente de esto, pero quería preguntar entonces si la compuerta estuviera con las mismas dimensiones, pero a mayor profundidad, la fuerza del tope sería mayor, ¿no? Espera. Si la compuerta estuviera con... Me A dijiste mayor algo. profundidad, o sea, en vez de estar a 1 metro, estuviera a 2 metros. Sí. Es decir, hago el mismo Entonces, esquema y le aumento 1 metro, más cada vez la tiro más abajo. claro, entonces ahí la fuerza del tope sería mayor todavía de la que tendría que hacer, porque aumenta la Sí. presión. Sí, Y totalmente. ahora, si la pregunta fuera al revés, si la compuerta aumenta su distancia, como está más lejos del eje, el momento es mayor. Entonces ahí el Vos me tope decís, si hace la menos. compuerta creciese plantada en A, creciera hacia abajo. Claro. Entonces en ese Sí, la caso, fuerza sería cada vez menor porque la distancia es mayor. Se comporta como una palanca directamente. Sí, tal cual. Sí. ok. Sí, exactamente. En realidad es como una palanca de segundo orden, ¿no? Porque vos tenés una... No, en realidad de primer orden porque está afuera, ¿no? El pivote en el medio sería de segundo orden. Bueno, ¿alguna otra pregunta, che? ¿Está claro? ¿Algo quieren revisar? Voy a darle Profe, más complejidad. Sí. conceptualmente no entendí por qué la fuerza B es menor que la fuerza resultante. O sea, entiendo todo el procedimiento, pero ¿qué sería? ¿Qué conclusión llegaríamos que no dé menos? Porque es una palanca. Ah, ok. ¿Me Se entendés? necesita una Fijá, fuerza. te lo voy a simplificar, porque así en vertical yo entiendo lo que estás viendo. Ya no te preocupes. Esperá. No te quedes con ninguna duda, porque esto es importante, pero no porque me interese que aprueben o hagan bien un ejercicio. Es conceptual. Yo tengo, imagínate esto, che. Vos metés un peso acá. ¿Sí? Acá lo articulás. Y vos tenés que aplicar una fuerza para levantar esto como si fuese un mecanismo. Cuanto más lejos te vas, menos fuerza haces, porque el peso genera un momento alrededor de este punto O, con una distancia siempre fija, pero cuanto más vos te alejás, esta es tu distancia, H, el producto de tu fuerza por H tiene que ser igual al peso por D. Si vos te alejás cada vez más, el H crece, la fuerza decrece. Claro, sí. Esto mismo que te puse en horizontal, que ahora te suena más conocido, es lo que está pasando en vertical con el agua y la fuerza B. Claro, listo. Ahí está, Esto gracias. mismo, bien, está bien que no se queden con dudas. Esto mismo, que esto es más parecido a la estabilidad, es lo mismo, pero nos está pasando en vertical. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que conceptualizar. Perfecto. Vamos con otra. Le hago ¿Vamos? una- Sí, dale.
antes habló de que la fuerza, cuando estaba inclinada, se dividía en fuerza Horizontal y vertical. Sí. y vertical. Y la horizontal, ¿en dónde quedaría o qué la estaría generando? Porque solo trabajamos con la fuerza vertical, entonces, No, acá estoy trabajando con la fuerza horizontal. Fíjate, acá la vertical, mirá cómo te lo pregunto, ¿hay agua arriba de la compuerta que la compuerta pueda ver? no. No. Pero en caso de que esté inclinada, trabajan las dos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. O la resultante inclinada. Es lo mismo. ¿Entendés? Siempre están presentes las dos porque en realidad las dos aparecen porque hay una descomposición de fuerza. ¿Mm? ¿Está claro? ¿Te ubicaste? Claro, solo para el peso trabaja la vertical. Sí. Sí. Perfecto, esa. Gracias. Vamos con otro problema. ¿Hay alguna pregunta más con esto? Estos problemas que estamos resolviendo activan, justamente, profundizan a ver si la teoría estuvo bien recibida desde el punto de vista de no nos quedemos con dudas. De pronto la pregunta que él me acaba de hacer, no tengan miedo en hacerla, justamente es buenísimo que surjan esas cosas, porque él ahora ve a esto, lo ve como esa compuerta de estabilidad y se le terminan un montón de problemas y conceptualiza más fácil. Eso es lo que tenemos que lograr. De eso se trata también. Bien. Vamos con otro problema, che. Dejo el mismo gráfico, ¿eh? Dejo el mismo gráfico. Es decir, agua, para simplificar un poquito, fíjense cómo los problemas los vamos armando enseguida. Volvemos entonces. De este lado agua. Compuerta, 1 metro. Y acá le vamos a poner, lo voy a bajar un poquito para que me dé bien. Lo vamos a bajar a 3 metros, ¿sí? ¿Estamos? Cambiamos el problema. Pero seguimos con la compuerta así. Pero vamos a imaginar que este es un tanque que tiene doble pared, un tanque con una pared en el medio, y de un lado tenía agua, que es lo que acabamos de poner, y del otro lado, a otro nivel, tiene un líquido de densidad Rho 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Con una particularidad. Esta altura nadie la sabe. Obviamente, desde acá para abajo sigue valiendo 3 metros. El problema me pide calcular H para equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio en este tipo de problemas? Y que la compuerta no se abra ni para un lado ni para el otro. Que se quede ahí sellada en vertical y no haya luz. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, tenemos un tanque separado con una pared, con puerta abajo. La compuerta sigue siendo igual. Es decir, la compuerta la imagino montada sobre el eje, ¿sí? Le ponemos ahora un poquito 3 metros por acá y 4 metros por acá. ¿Ok? Esta es la compuerta. Entonces, hablemos antes de resolver el problema. ¿Qué imaginan que va a pasar acá? Primero, la compuerta se tiene que quedar ahí vertical. H es desconocida. El líquido tiene menor densidad que la del agua. Así que los niveles claramente son distintos. ¿Qué le va a pasar a esa compuerta, che? ¿Quién se anima a conceptualizar el problema de lo que es la compuerta en sí? Va a recibir fuerzas tanto de un lado como del otro. Sí, señor. Sí, señor. Después lo borro, pero ustedes lo dibujan.
si dibujáramos la compuerta como diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y mirá lo que voy a hacer, ¿eh? Yo voy a dibujar el nivel de agua por acá arriba. Es esquemático esto, ¿eh? No son iguales. Y el nivel rojo por acá arriba. Antes de empezar a calcular, ¿sabemos lo que va a pasar? ¿Cómo van a ser esas fuerzas? ¿Dónde van a estar ubicadas? A priori, ¿qué harían ustedes? ¿Qué esquema harían ustedes? A ver, ¿quién me dice del lado agua? Yo dibujaría dos fuerzas resultantes, que no sé Bien. dónde van a estar posicionadas, pero Bien. Ahí bueno. dijiste algo clave. Muy bien. A ver, vos acá podrías dibujar la fuerza del agua en azul, y está bien si yo, no importa arriba o abajo, pero claramente, ¿esta es la fuerza roja? Sí. ¿Las estoy dibujando sobre la misma recta de acción? Probablemente no estén. No tiene nada que ver. ¿Cuánto vale esta distancia, che? Esta distancia que tengo acá. ¿Cuánto vale? ¿Quién va a hacer esta distancia? ZP. Sí, señor. ZP azul. Muy bien. ¿Y esta? ZP roja. Muy bien. Por esas casualidades del problema, yo sé que esto vale 1 metro. Pero lo que no sé es cuánto vale esto. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál sería la ecuación de equilibrio de momentos? ¿Quién se anima a decirme la ecuación de equilibrio de momentos? Sería fuerza resultante del agua Sí, hago el agua, dale. Sí, por ZP menos 1. sí, señor. Es igual a fuerza resultante roja Dale. por ZP roja menos H. Sí, señor. Fantástico. Esto garantiza que la compuerta se quede quieta. Fíjense, chicos, no resolví el problema. Yo no hice nada todavía. Pero, a ver, pregunto, ¿vamos a poder calcular la fuerza resultante azul? Sí, tengo todos los datos. ¿Voy a poder calcular el ZP azul? Sí, tengo todos los datos. ¿Voy a poder calcular la fuerza resultante roja? No tengo H. El ZP rojo no tengo H. Y H no lo tengo. Quiere decir que tanto la fuerza resultante como ZP los voy a tener que dejar expresados en función de H para poder resolver esta ecuación. Porque de acá voy a poder decir cuánto necesita hacer H para que se cumpla la igualdad. Quiere decir que a lo largo de mi cálculo voy a tener el problema de arrastrar H todo el tiempo. Entonces, a todo quedará en función de H. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense. ¿Cómo, che? Haciendo una relación entre las densidades no lo puedes sacar, más o menos. No. No. ¿Sabes por qué no? Porque si bien son lineales, las densidades son las presiones. Si yo quisiera, imagínate vos esto, los triángulos de presiones salen así. Salen así para acá y así acá. Pero como las densidades son distintas, las fuerzas son distintas, entonces vos perdés linealidad en el problema porque las fuerzas no están en el mismo eje. ¿Me entendés? Normalmente no lo van a estar, porque desde el momento en que tenés distintas alturas, las fuerzas son estrictamente dependientes de la altura del nivel de líquido. Entonces, vos no puedes establecer una relación directa de densidades porque más allá de eso, tenés alturas distintas y ejes distintos. Entonces, se te descontrola todo. Fíjate que en ningún momento nadie me dijo fuerza resultante azul menos roja. No puedo sumarlas y restarlas porque no están sobre la misma recta de acción. No es escalar, esto es vectorial. Vamos rápido, me dan una mano. Empezamos con agua, lo titulo así, agua. Entonces, como alguno de ustedes me dijo, mira, tenés que calcular la fuerza resultante del agua, el ZP del agua, así ya tenés toda la parte azul resuelta. Vamos rápido. La diferencial de fuerza, dijimos que valía presión por diferencial de área. Corríjanme, la fuerza resultante va a ser entonces la integral. ¿Entre quién y quién, che? Integro. Profe, ahí, ¿dónde ponemos el eje? ¿O dónde nos conviene ponerlo? Muy buena pregunta. Yo empecé sin avisar. Para el agua, voy a poner un eje más Z en el agua.
y para este aceite o lo que fuera, otro eje en el aceite. ¿Ves? Cada problema tiene su eje. ¿Ok? Cada problema tiene su... Porque vos estás midiendo al agua. ¿Estamos? Fuerza azul. ¿Cuál es el límite de integración, Che? 1 a 4. Sí, señor. 1 a 4. Presión. Rho por G por Z, área, ancho B, diferencial de Z. Entonces me queda fuerza resultante. Profe, perdón. Sí, dale. Pregunta, esto del tema de los ejes, ¿puedo resolver así como teniendo dos ejes distintos en una misma ecuación? No te escucho bien. Repetime que se cortó un poquito. No, No hay problema. Dale, repetime. perdón, profe. No El te hagas tema, ningún problema. sí, el tema de los ejes, o sea, que haya dos ejes distintos en una misma ecuación. No te pasa nada. Porque vos tenés que pensar este problema como dos problemas separados por el momento. Ahora vamos a resolver agua y vamos a ubicar todos los vectores y referencias respecto del nivel de agua. Después vamos a resolver la parte roja y todo lo referenciaremos a la parte roja. Los ajustes de esa diferencia son justamente la altura que estamos buscando. Si yo no la dejo como incógnita, no la voy a poder calcular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son dos problemas, en principio son dos problemas distintos, porque la unión de los dos fluidos y de la acción de los dos fluidos la estoy haciendo a través de una ecuación de momentos. Quiere decir que por mecánica de los fluidos calculo lado izquierdo, lado derecho, como si uno existiera y el otro no. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? No afecta en absoluto, porque son dos problemas separados. Se unen en este momento cuando hago la sumatoria de momentos. ¿Estamos? Bien. Tenemos, Sí, gracias. bárbaro, 1000, 9,8, ancho B, que ahora es 4, z cuadrado sobre 2, o sea que acá te queda z cuadrada sobre 2, desde 1 a 4, ¿sí? 294.000. Muy bien. 294.000. Dale. Me vengo acá y vamos a meterle al ZP. Entonces decimos que la fuerza resultante por el ZP es igual a la integral de el diferencial de fuerza por la distancia Z. Límites de integración exactamente los mismos. Entonces me queda la fuerza resultante por el ZP igual al diferencial. Entonces me queda Rho por G por Z por B, diferencial de Z, por, siempre hago esta flechita para que no se olviden de bajar el diferencial de Z, e integro. Entonces me queda la fuerza resultante por ZP igual a Rho, que vale 1000, por 9,8, por 4 metros, Z cuadrado, es decir, Z cubo sobre 3, entre 1 y 4. Da 823.200. 823.200. Dale. Eso es igual. ZP dividido 294 y te va a dar los 2 tercios. No, no te va a dar los 2 tercios. Nada que ver. 2,8. 2,8. Estos son los números del problema anterior, ¿no? De la otra clase. Listo. Quiere decir que del lado agua está resuelto. Entonces me voy a venir a este dibujito y voy a decir, esta fuerza resultante, 294. Y este ZP, 2,8. Listo. Ya completé el lado azul. Lo hice como si del otro lado no hubiera nada, no me preocupo. Alguien me podrá preguntar, ¿qué faltó considerar acá que no lo consideré? Y alguien me podría decir por qué. ¿Qué les parece que faltó? Che, mirar. Respecto de todos esos procedimientos que fuimos haciendo. Ver si se compensaban las presiones. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué hago, che? No lo hice. A ver, pensémoslo. Sobre el fluido azul y sobre el fluido rojo se pueden ejercer presiones exteriores, que en este caso son atmosféricas para los.
Quiere decir que más allá de la distribución triangular, debería, en ambos casos, sumar una distribución cuadrada, ¿no? Todas presiones por acá y todas presiones por acá. ¿Qué va a pasar con las presiones acá abajo, che? Las atmosféricas. ¿Se van a compensar? No importa que las alturas de agua estén distintas. Las alturas de agua hacen nacer un triángulo de presiones más alto. Pero todo lo que es acción constante se agrega como una carga distribuida. Así que esté más alto o más baja la compuerta, absorbe la misma carga proveniente de la presión atmosférica. Con lo cual siempre las presiones atmosféricas, en el caso de estas piletas, obviamente van a estar compensadas. Por eso las desprecié sin darle ningún valor. Bien, hasta acá hemos hecho todo lo posible con el agua. No tenemos nada más para avanzar. ¿Hay alguna duda? Creo que más o menos estamos repitiendo ya el escenario, ustedes se van dando cuenta. Por suerte, el cálculo es simple porque B es constante. Si no, se nos va a descontrolar. Borro y nos vamos al cálculo rojo. ¿Sí? Borro, acá borro ya todo y nos vamos al lado de color rojo, que es evidentemente es un líquido tipo un aceite o un petróleo, ¿sí? Baja densidad, por eso el RO de 700. Entonces, lado rojo, ¿sí? Lado rojo lo pongo así, supongo que es un aceite, qué sé yo, qué sé yo. Bien. Empecemos. ¿Podemos calcular la fuerza resultante? Sí. Ustedes me dirán, mira, la fuerza resultante es la integral de la presión por el diferencial de área. Sí. ¿Cuáles serían los límites de integración que utilizarían ustedes para calcular esta fuerza resultante? Entre h y h más 3. Sí, señor. Bien. H y h más 3. Fantástico. Vamos entonces. La fuerza resultante va a ser ρ por G por Z y el diferencial de área va a ser, sigue siendo B diferencial de Z. Entre H y H más 3. Entonces, la fuerza resultante es igual al ρ, que vale 700, por G, que vale 9,8, por el ancho B, que vale los 4 metros, Z, diferencial de Z, queda Z cuadrada sobre 2. Entonces, Z cuadrado sobre 2, entre H y H más 3. Entonces, vamos a trabajar un poquito con la geometría. Esto da casi 280.000, ¿no? Un poquito menos, 278.000. 27.440. Ah, 27, está bien. Sí, porque no va con esto. Hoy me voy a tener que jubilar. Repetime, 27. 440. 440, gracias. Por. Bueno, ya lo podemos dividir. ¿Me lo dividís por 2? Así me saco este 2 del medio. 13.720. 13.720, gracias. Por H más 3 al cuadrado menos H cuadrado. ¿Ok? Acá podemos, si queremos ya hacemos el binomio cuadrado y hacemos alguna simplificación. Ahora vemos. Avancemos un poquito en el cálculo, porque a veces queda, ¿sí?, más fácil de simplificar de otra manera. Acá tenemos la fuerza, claramente en función de H, algo que ya sabíamos que iba a pasar. Muy bien. Vamos a calcular el ZP. Dijimos que la fuerza resultante por el ZP, estoy siempre del lado de color rojo, es igual a la integral del diferencial de fuerza por Z entre H y H más 3. Fuerza resultante por ZP igual al diferencial de fuerza, que lo escribí pero lo dejé acá adentro, por H. Entonces me queda ρ por G por B por Z cuadrado diferencial de Z especificada entre H y H más 3. Empezamos a desarmar un poquito, después escribo la fuerza resultante por el ZP,
Entonces me queda 700 por 9,8 por 4, z cubo sobre 3. Entonces me queda fuerza resultante. Voy a ir completando porque ahora por ahí me sirve. 13,720 por h más 3 cuadrada menos h cuadrada por ZP igual. Ahora tenemos 700 por esto, da los 244.000 dividido 3. Si me dan una mano con este número, ya dividido 3, así simplifico un poquito la numeración. 9.146,67. Muy bien. Y esto me queda por z cubo. Entonces me queda por h más 3 al cubo menos h al cubo. Fantástico. No me va a servir nada para simplificar, pero sí, me puede llegar a servir ahí arriba. Pero ahí lo dejo así, ZP. Sí, lo vamos a dejar así. No, puede ser que me sirva. Puede ser que me sirva. Entonces, me das una mano con los números nada más. Escribo ZP como el 9100 sobre 13 y pico. 0,7. 0,66, sí. 0,66 de h más 3 al cubo menos h cubo dividido h más 3 cuadrado menos h cuadrado. Avísenme si tengo algún lío con algo. Acá tenemos el ZP. Fantástico. Tenemos el ZP y tenemos la fuerza. Nos vamos a llenar esta ecuación de acá, ¿ok? Con todos estos valores. Voy a borrar un cachito, así armamos la ecuación acá arriba, más prolijo. Total, Profe. este tema. Sí, decime. En la parte, perdón, me perdí en la parte del cubo. ¿De dónde había salido? Tenés la integral z cuadrado diferencial de z, z cubo sobre 3. Entre h y h más 3 al cubo. ¿Está bien? Te queda esto al h más 3 al cubo menos h cubo. El 3 ya lo metí acá adentro. Ah, ok, buenísimo. Sí, sí, lo saqué ahí, así no hacíamos nada. Entonces, la ecuación original que habíamos escrito antes decía fuerza resultante en azul por ZP azul menos 1 igual a fuerza resultante roja por lo mismo, ¿no? ZP menos H. Muy bien. Voy a escribir lo mejor posible. Fuerza resultante, 294. A ver, recuérdenme bien los números. Tenemos 294 por 2,8 menos 1. ¿Está bien? Sí. Bárbaro. Fuerza resultante del color rojo. 13,720 por h más 3 al cuadrado menos h cuadrado, que multiplica a ZP menos h. Vamos a ver si todo eso no va a entrar. Se multiplica a 0,66. Síganme, por favor. Voy a intentar hacerlo entrar, pero ya ustedes van tomando nota de h más 3 al cubo menos h cubo sobre h más 3 cuadrado menos h cuadrado menos h.
¿Ok? Bien, borro un poquito, que ya esto no nos interesa, ya lo tenemos, y terminamos de despejar. Muy bien. Cuando multiplicamos, ¿sí? Este h más 3 con este se va. Así que me deshago de los denominadores así medio complicados, ¿sí? Entonces borro acá y armo la ecuación. Si ya lo cerramos. Avísenme si hice algún lío de signos o algo, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, acá me queda 2,94 por 1,8 igual. Hago las distributivas. Entonces me queda 13,720 por 0,66 y en definitiva esto se simplifica con esto y te queda por h más 3 al cubo menos h cubo. Menos esto por h. Entonces, menos 13,720 por h más 3 cuadrado menos h cuadrado por h. ¿Está bien? Armemos un poco. Si me dan una mano, vemos los números. Ah, pero me saco este y me queda 0,66. A ver, voy a armar los números un poquito mejor. 2,94 por 1,8. Ya me llevo el 13,720. Igual. Profe, una Ya pregunta. empiezo a desarmar. El 0,66 lo sacaste como factor común, pero, o sea, El 0,66 es solo de este, ¿ves que acá hay un menos? Es solo Claro. de este primer término. ¿Sí? Entonces, Lo voy a dejar. pero Decime. ¿cómo? No entiendo qué hiciste entonces con el 0,66 ahí. Porque hiciste 13.720 por Sí, 0,6. no me conviene tirar esto para este lado. Entonces me queda esto por 0,66 por esto sobre esto y esto menos h, por menos h. ¿Entendés? Lo voy a sacar, este 13,720 me lo llevo acá. Ok. ¿Mm? Entonces, esto me queda por... Profe, perdón, ¿ahí hizo la distributiva? Sí, vamos, en realidad me llevé, estos me molestan acá, los saco para acá. Ahora voy a tener que desarmar los polinomios, ¿no? Porque esto me queda el cubo del primero más el triple del primero al cuadrado, 3h cuadrado, por el segundo, ¿no es verdad? 3h cuadrado por el segundo, que es 3, a ver, síganme a ver si estoy haciendo 9, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, o sea, 27h, más 27. Este es el cubo de h más 3, menos h cubo. Síganme a ver si, por favor, me dicen si estoy haciendo algún problema. Y acá me queda menos, voy a hacer esto. Desarrollo este binomio. Es h cuadrado más 6h más 9 menos h cuadrado, y a esto lo debo multiplicar por h. ¿Sí? Entonces, ahora cerramos el número, h cubo y h cubo se va. Entonces me queda 7 con 2, ¿cuánto da esto, chicos? A ver. Bueno, espera, lo hago así y después me dan todos los números y listo. Me queda 9h cuadrado más 27h más 27, esto cierra acá, menos este h con este h se va y hago las distributivas, entonces me queda menos 6h cuadrado menos 9h. ¿Estamos?
Y ahora cerramos el número final. Entonces me queda Profe, no es 6, esto es 6,9 h cuadrado. 5,9. 5,94. 5,94, bien. 5,94 h cuadrado más 27 por 0,6. 17,82. 17,82 h más 17,82 menos 6h cuadrado menos 9h. ¿Y este número cuánto te da, Chi? 38,57. 38, me dijiste. Sí, sí. Listo. Así, perfecto. Bueno. Nos queda una cuadrática que tiene sentido. Entonces, en la cuadrática de acá nos queda, a ver, nos queda menos 0,06 h cuadrado, ¿no es verdad? Más 8,82 h, y acá me queda menos 17,82 menos 38. Menos 3 y pico, ¿no? 3,30 por ahí. Menos 20,75. Ah, tenés razón, porque hoy estoy para jubilarme. 20,65. 75. 75, gracias. No, estoy mal. 0. Bueno, ¿tienen por ahí cuadrática alguno de la calcu? A ver qué da. A ver si no hice ningún lío en los signos. Espero que no. Le estaría dando 2,39 el primero. Y el segundo 144,60. 144,60. Sé que iba a dar alguno negativo. Bueno, habré... Creo que está bien, profe. ¿Está bien? No, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Tenemos que interpretarlo. Se los voy a interpretar porque tiene sentido. En primera instancia, los dos valores son viables. ¿Sí? O sea, como lo inventé, medio justo, no me pasa nada. Bueno, 239 y 144,6. Vamos a... ¿Está claro el procedimiento? Bueno, lo hemos seguido todos. Igual, ¿Entienden? profe, digamos, hay un tema con el redondeo, porque usted usó 0,66, pero si usas 2/3, por ejemplo, los cuadrados directamente se te cancelan y te queda una lineal. Sí, porque te desaparece este término. Sí, Y por si te eso. queda lineal, ¿a cuánto te tiende? A 20 sobre 8. Sobre 8. Me queda 9h más 18, si es que no hice mal. Digamos, y ahora le digo. 2,35 da si Claro. la hace lineal. Tiene que Esa. estar cerca de este valor. Sí. Sí. Sí, vos decís que yo tomé el 0,66, se podría haber redondeado y podría haberse simplificado. No hay ninguna duda. Porque esto es 0,66,666, es 2/3. Tenés razón. Sí. De todas O sea, que maneras, justo con 2/3, como son todos valores con múltiplos de 3, es mucho más te fácil da hacer las perfecto. cuentas. Te tiende a este valor. Sí. No hay ninguna duda. Ahora,
si hubiéramos usado, si no hubiéramos usado esto, o se nos planta esta condición, ¿qué sentido físico hubiera tenido el 144,6? Porque evidentemente hay un sentido, ¿está bien? Es verdad, matemáticamente podés ajustar y tendés a este valor. Ahora, más allá de eso, que está bien lo que diste, ¿eh? Yo por ahí me lo pasé en la explicación, pongo lo que me van pasando y me pasé yo también de ver ese número, ¿eh? Pero suponete que lo hiciste así y te dio los dos. Ustedes me dirían, bueno, 239 y 144,6. Che, me dirían, Nicolás, hay dos resultados posibles. Sí, podría ser perfectamente. A ver, que H diera H igual a 2,36 aproximadamente, es un valor lógico, sí es lógico. Porque indudablemente, como el fluido tiene menos densidad, necesito más altura desde el punto, desde el nivel del agua o desde el eje, más alto que el agua para compensar esfuerzos. No hay ninguna duda. Ahora, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué significa este H igual 144,6? Si la altura es muy, muy, muy importante y alguien hoy hizo la pregunta, a medida que la altura se hace muy importante frente al alto de la compuerta, la fuerza resultante tiende a pasar por lo que se llama baricentro de la compuerta. El problema es que seguramente lo que estaba pasando acá es que el agua tiene una tendencia a pasar mucho más bajo. ¿Sí? Entonces, claro, porque estaba a 1,8 por debajo del 3. Es decir, te queda muy poquito por acá, muy poquito margen. 1,2. Entonces, si la fuerza hubiese estado en 2,36, esta fuerza resultante hubiera estado más baja. Ahora, desde el momento en que aplico mucha altura, la fuerza empieza a subir y se empieza a hacer más cortita la distancia al eje de giro. Entonces, para mantener el equilibrio, como la fuerza pasó de estar por acá abajo de la del agua a estar por arriba, necesito incrementarla un montón, porque la palanca se invierte. Entonces, por eso aparece este resultado. Quiere decir que el que no ajustó los números, como hicimos acá en el pizarrón, no tenemos ningún problema. Este da en el orden de los 2,35 y este 146 es un resultado posible. Parece que no lo es, pero numéricamente se debe a que el nivel del agua está muy, muy, muy por encima y al suceder eso, la fuerza que seguramente estaba por acá abajo se empezó a ir para arriba. Ese cambio y el correrse hacia el centro de la palanca, hacia el eje de giro de la palanca, obliga a que la fuerza tiene que ser enorme. Porque el brazo de palanca es muy chico para generar momentos iguales y contrarios a los del otro lado. Si hubiéramos advertido los 2/3, la verdad se me pasó ahí en toda la explicación, nos hubiera dado un valor cercano a los 2,35 sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero este valor tan alto tiene un sentido físico que vuelvo a repetir, es que la fuerza se haya puesto a centrar. Si los dos niveles se subieran, también las dos fuerzas tienden a dar por el mismo eje, pero no del mismo valor. Bueno, hay otras cuestiones. ¿Estamos de acuerdo con lo que hicimos hasta acá? Decime. Yo pudiera haber pensado con esos dos valores que, obviamente, del otro lado, del lado del fluido, con 144 el tanque era gigantesco y el FR daba la misma distancia quizás que con el de 2,36. También podría haber supuesto eso, sin saber la explicación que usted dijo. ¿Qué FR? No, me parece que ahí no te entendí. Si vos tenés dos H's distintos, te quedan fuerzas resultantes distintas, pero en distintas posiciones según el H. Entonces, lo que quiero decir es que por ahí, con el H de 2,36, la fuerza resultante que le quedó por acá, por abajo de la del agua. En cuanto vos incrementás la altura, la fuerza resultante se hace más grande, pero se acerca al centro. Entonces, lo que estás haciendo es reducir el brazo de palanca desde este punto, por ejemplo, hasta el centro. ¿Entendés? En esa reducción obliga a que la carga aumente mucho. Si no, no funciona para mantener el equilibrio. Ese es el comportamiento. ¿Está bien? Entonces,
O sea, Por eso aparece yo lo este podría excelente. haber descartado si con SH me metía y sacaba el FR del rojo, digamos. Con Vos decís 144 cómo para lo saber podría cuánto me daba la descartar. fuerza. Mirá, vos querés preguntar Comparar. cómo podría descartar uno y tomar el otro. ¿Cuál sería el Exacto, sí, criterio de sí, descarte? sí. Claro, sí. Es que no lo hay. Si te hubiera dado negativo, yo ahí te lo acepto. ¿Entendés? Sí, Pero al darte positivo es probable que esta fuerza, que era la que me daba con H236, se empiece a ir hacia el centro cuando el agua empieza a subir. Entonces, cuando... Por eso, si yo voy con SH de 144 y me meto en el FR, Sí. ahí voy a notar, después comparado con el FR del H de 236, que el FR del 144 es gigantesco. Sí, Ahí total. puedo determinar Pero lo que ese usted dijo. FR, además de ser gigantesco, ojo que ya no está acá abajo, está más al centro. Claro, Entonces, sí, te genera un brazo de palanca mucho más chico. sí. ¿Me entendés? Entonces, por ahí te compensa igual al agua. Porque la De todas igualdad formas, está los dos resultados serían correctos, digamos, de viables H. si es que no redondeamos a los 2/3. Si no, uno sigue siendo, uno te va a dar una altura infinita, ¿sí? Y si no, te va a dar este 236. Claro, no descarto Porque no ninguno. redondeamos. ¿Podría pasar? Depende cómo sea el problema, ¿podría pasar? Sí, perfectamente podría pasar. Podría haber alguna situación del problema, o problema con dos fluidos, por ejemplo, que te obliga a tener dos posibilidades, sin ninguna duda. Podrías tener. No veo por qué no. Perfecto. Bueno, Gracias. fíjense cómo la complejidad de los problemas va subiendo y la mecánica de resolución se apoya siempre en el mismo concepto. Cálculo de fuerza, cálculo de ZP a través del momento, y después lo que queda es un equilibrio que realmente está fuera del alcance de fluidos. En realidad es un equilibrio al que estamos yendo aparte un poquito de estabilidad o de física y momentos. ¿Se entiende? Estamos trabajando con una herramienta. No hay ninguna duda. Bueno, para avanzar un poquito más, rápidamente, apoyados en este concepto, vamos a ver, porque hasta ahora resolvimos las superficies rectangulares o la triangular el otro día, y no parecía haber mucho problema o mucho conflicto. Ahora, existe un problema más grande, que es el siguiente. Voy a dibujar la cara de la pileta. Esta es la pileta, como hacemos siempre, con el agua. Y ahora, el problema general. Imaginen que la compuerta ya no es rectangular o triangular, que hasta podríamos resolverla integrando. Imaginen ahora que la compuerta es una circunferencia, un vidrio redondito en la pileta. ¿Cuál sería el problema? Ustedes miran, mira, sí, podríamos integrar, sí, pero ¿sabes cuál es el problema para integrar? Es que el ancho B es este valor. Estas son las franjas a medida que vas bajando con el eje. Y esto que está acá. Y fíjense que a medida que aumenta la profundidad Z, ¿sí? Estos son las franjas diferencial de Z, esto no hay ninguna duda. Y acá está el eje 0 con el eje más Z para abajo. Entonces, ¿puedo plantear? Sí, yo puedo decir que el diferencial de Z es la presión por el diferencial de área, eso lo puedo decir. El problema es, a la presión yo la puedo escribir como ρ por G por Z. Ponele que puedo, sí, perfecto. ¿Cómo escribo? Este B, después este, y después todos los B de esta pieza circular. Es más difícil porque para una profundidad cualquiera, yo tendría que saber dónde está el centro y expresar a este B en función del radio y del seno del ángulo. Quiere decir que tengo mucha complejidad para integrar estas franjas.
definitivamente tengo dificultad para integrar. Pero, cuando nosotros escribimos esta ecuación, vieron que en la pieza rectangular, cuando yo tomaba esta pileta con esta compuerta, ancho B, altura H y acá el agua, a nadie le resultó raro. Yo hacía diferencial de fuerza, voy a hacer para que vean el contexto, presión diferencial de área, y yo hacía diferencial de fuerza, ρ por G por Z por B diferencial de Z. Y a nadie le molestaba que yo hiciera diferencial de fuerza, ρ por G por B, por Z diferencial Z. Y la integral la ponía acá. ¿Está mal? No, está perfecto. Ahora, ¿y acá por qué no haces lo mismo? Porque voy a hacer algo parecido. Voy a hacer esto. La integral del diferencial de área. Y puedo escribir, perdón. Me fui así. ρ por G por Z diferencial de área. Y no voy a desarmar el área, perdón, no voy a desarmar el área en B diferencial de Z, porque yo no sé cuánto vale. Entonces voy a integrar acá. ρ por G por Z diferencial de área. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Qué hiciste? No es mágico el paso. El tema es que este B lo dejé formando parte del área. El diferencial de área lo trato como un diferencial en sí. Cada uno de estos es un diferencial de área y lo trato como un diferencial de área en sí. ¿Qué es físicamente esto? Si nosotros nos ponemos a mirar sobre un cuerpo cualquiera, de cualquier forma, yo agarro un diferencial de área de cualquier valor diferencial y lo refiero a una distancia z de un cierto eje cualquiera. Pero por supuesto, ¿cuántos pedacitos diferenciales hay? Y miles, ¿sí? Por eso es un diferencial. ¿Y cuántas distancias? Todas las que vos quieras. Z, Z', Z'', etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto es igual a esto? Sí. Pero si yo integro sobre el área, lo que estoy integrando es el producto de cada distancia Z por su área a un lugar de referencia que puedo elegir. Casualmente, esta integral se llama SO o momento estático. Todas las superficies geométricas tienen esta propiedad, un momento estático, que es la resolución de esta integral a lo largo de un referida, ¿sí?, a un eje cualquiera que ustedes quieran elegir. Este eje es un eje genérico, cualquiera. Puede estar atravesando a la pieza o puede estar en cualquier lugar de la pieza. En definitiva, si yo sumo cada diferencial de área por la distancia, lo que estoy haciendo es una especie de momento, es decir, la fuerza toma el lugar, el diferencial de área toma el lugar de la fuerza, y la distancia es la distancia al eje. Es como un momento, pero de área plana. Eso me da una relación geométrica que me dice, para un área cualquiera, respecto de un eje de referencias, me define lo que se conoce como valor desde el eje de referencias hasta el eje baricéntrico, hasta el baricentro, y todo esto es el área del cuerpo. Entonces decimos que el momento estático, que es esta propiedad de sumar todos los productos Z por diferencial de área, tiene una forma de expresarse más simple.
toda esta sumatoria resulta ser igual a la distancia del baricentro, al eje que yo quiera considerar, por el área de la superficie que estoy considerando. ¿Qué quiere decir? Que esta integral tiene esta solución para cualquier superficie. Entendiéndose por baricentro de la figura, a un punto que es atravesado por los ejes baricéntricos, que son los ejes, ya sea en el plano XX o II, a partir de los cuales el momento estático vale 0. Entonces voy a recapitular todo. ¿Esta integral se puede resolver? Sí, para casos sencillos. Cuando el área es compleja, en lugar de sacar el b, lo puedo dejar expresado en diferencial de A y resolver una integral que se llama z diferencial de área. Físicamente, ¿qué es? Es agarrar el área y multiplicarla por una distancia, tomando un eje que ustedes quieran. Ahora vamos a ver quién va a ser ese. ¿Cómo se llama esa propiedad de los cuerpos? Momento estático. Esta integral, para un eje cualquiera, ¿cómo queda resuelta? Esa integral, al resolverse, equivale al área de la geometría que ustedes tengan por lo que se llama distancia baricéntrica, es decir, la distancia desde el baricentro hasta el eje. ¿Y qué es el baricentro? El baricentro es el punto de una figura atravesado o a partir del cual se definen dos ejes ortogonales, X, X, Y, que son los ejes baricéntricos. ¿Qué propiedad tiene un eje baricéntrico? El momento estático a partir en el eje baricéntrico X es 0, y el momento estático en el eje baricéntrico Y también es 0. Por eso se lo llaman ejes principales, ¿sí? Son los ejes que definen a una figura geométrica. Esos son los ejes baricéntricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ustedes me dirán, bueno, Nicolás, entonces, ¿qué me estás proponiendo? Para figuras sencillas, ¿puedo integrar? Sí. Para figuras complejas, ¿puedo integrar? Podés. Es larguísimo. Entonces, esa integral, en vez de escribirla con el b afuera, ¿lo puedo dejar al b formando parte del área? Sí. ¿Y esa integral tiene una rápida solución? Sí. No la tenemos que explicar la solución. Si la aplican en cualquier geometría, va a dar esto. Es decir que para una superficie compleja, como es un círculo, por ejemplo, todos sabemos que el baricentro de la circunferencia está donde se cortan sus ejes baricéntricos, o los ejes principales. Y todos sabemos que esta distancia, desde el eje baricéntrico hasta el agua, ahora tiene un nombre. No se llama centro de presión, se llama distancia o z baricéntrico. Entonces, en resumidas cuentas, esto lo vamos a retomar rápidamente la que viene para cerrar, ¿sí? No se hagan problema. En resumidas cuentas, estoy diciendo que el diferencial de f, que se puede escribir como ρ por g por la integral de z diferencial de área, se va a transformar en ρ por g por z sub g área, que es la solución de esta integración. Entonces, lo voy a aplicar a la geometría que me interese, conociendo dos cosas: el área de la superficie, obviamente la conozco, y la distancia del baricentro al agua, que es z sub g. Si aplico esta ecuación, es exactamente lo mismo que haber integrado. Y ustedes me dirán, ¿por qué no me explicaste esto antes y me ahorro integrar? Tenemos que manejar los dos. No por capricho, ustedes pueden elegir lo que les guste, pero conceptualmente esto está dentro de esta integral. Yo tengo que lograr mostrarles eso. Conceptualmente todo esto es lo mismo que esta integración. Cerramos rápidamente.
Por ejemplo, si esta figura fuera de radio igual 1 metro y esta profundidad de 3 metros, bueno, la fuerza resultante simplemente sería 1000 por 9,8 por ZG 3 metros por el área que es pi por radio al cuadrado sobre 4. Esa sería el área de la circunferencia de radio 1, ZG 3 metros y fuerza resultante. Con esta simple ecuación, por ahora, yo sabría cuánto vale la fuerza total, sin hacer ninguna integración. ¿Qué me queda? Que es lo que vamos a encargar la clase que viene, haciendo un pequeño repaso de esto. Me falta saber el ZP. Ahora, ustedes me dirán, Nicolás, pero si vos tenés que integrar el momento, estás en el mismo problema, porque tenés que pasar por el diferencial de fuerza, integrar, y esta área no es tan fácil de integrar. Vamos a recurrir a otra condición característica geométrica que se llama momento de inercia. Con un poquito más de tiempo lo voy a presentar para los que no cursaron estabilidad. Por supuesto, en estabilidad seguramente se los explicarán mejor, pero les voy a hacer una pequeña síntesis de qué significa el momento de inercia, físicamente, matemáticamente, y lo vamos a aplicar rápidamente en el problema. Entonces, para cerrar la clase de hoy, ¿puedo usar momento estático y momento de inercia en cualquier superficie? Sí, totalmente. ¿Y por qué me explicaste integrar? Porque es el camino inicial. La integración me explica por qué, cómo son las franjas, qué pasa claramente cuando el área disminuye, como el triángulo, cómo vemos la disminución de área, que es lo que hicimos en el ejercicio del triángulo, al buscar triángulos proporcionales, y ahí entendemos que el ancho de la barra no siempre es el mismo. Entendido y bien armado ese concepto, podemos rápidamente usar ecuaciones de momento estático y momento de inercia, fáciles para hacer un poquito más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la clase que viene vamos a presentar ese camino que está encerrado en estas ecuaciones, siempre y cuando conozcamos las características de la geometría, dónde están los ejes, cuál es la posición del baricentro y demás. ¿Estamos de acuerdo? Profe, perdón, ¿por qué divide por 4 el área? Pi por radio cuadrado sobre 4, porque es pi por radio, no es pi diámetro cuadrado. Es el área de la superficie circular. Claro, ¿no es pi por radio al cuadrado? Pi por diámetro cuadrado sobre 4. Perdón, yo uso así, perdón. Pi diámetro cuadrado sobre 4. Es pi radio cuadrado solo, sí. Sí, perdón. Me tilde yo, pi radio cuadrado, solo. O pi diámetro cuadrado sobre 4, discúlpame. Yo puse radio y yo siempre escribo pi diámetro cuadrado sobre 4. Perdón, mala mía. Profe, ¿la figura que dibujaste es un plano? ¿O... Esto es una figura plana. Todas son figuras planas. Okay. ¿Entendés? Imagínate que todos son vidrios puestos en algún lugar de la pileta, vidrios planos. No estás preocupado por el ancho del vidrio. Ah, listo. ¿Ves? No te preocupa eso. No te preocupes. Bien, cerramos por hoy. Abordamos este tema la clase que viene. Y sobre la clase que viene vamos a abordar un poquito de esto, hacer un par de ejercicios. Y ya damos una pequeña introducción a la unidad 3, que es muy simple, muy rápida. Y la parte central de la unidad 3, que es movimiento de fluidos básicos. ¿Sí? Lo vamos a desarrollar sin mucho problema. ¿Estamos de acuerdo, che? Bueno. Vamos a hacer una cosa que me han pedido las soluciones. ¿Alguien quiere ver algún ejercicio? De lo contrario, yo no tengo problema en darle las soluciones. Pero quería avanzar con el tema de hoy. Por ahí esto también, lo que hicimos de ejercicio y demás, ayuda a poder resolver ejercicios. No sé si alguien quiere ver algo en particular que me habían dicho. Yo más que nada saber la respuesta del primero, de la unidad 2, para ver si me dio bien o no. Ah, del H, ¿no? Porque te da un H negativo frente al dibujo, ¿no? A mí me daba en un principio un H negativo, pero cuando Sí. tenía en cuenta, o sea, cuando no habías explicado lo de las presiones relativas y todo, después lo saqué y me da un H positivo.
pero no sé, capaz lo hice Pero me mal. parece que por la forma del dibujo puede ser que te dé negativo, no habría problema, porque eso implica que está. Espera que voy a cortar la relación. Eso implica que está